Bienvenidos, vamos a hablar a continuación acerca de la gestión de competencias siguiendo nuestro curso de aprendizaje organizacional. Vale la pena mencionar, como hemos visto en otros videos, una competencia se refiere a la capacidad de desempeñar una actividad específica en el trabajo. Una actividad que para que tenga total efectividad requiere que nosotros desarrollemos una serie de conocimientos, habilidades, destrezas y en este sentido, podemos clasificar estas competencias en tres tipos. En primer lugar, las competencias relacionadas con el saber, o sea, de tipo teórico, competencias relacionadas con el saber hacer, o sea, ya de tipo más práctico, con el ser, teniendo en cuenta también las habilidades necesarias relacionadas con nuestra personalidad y con nuestros comportamientos. Teniendo en cuenta ello, a continuación vamos a observar que las competencias, voy a ampliar un poco este cuadro, que las competencias están en el centro de la organización, es decir, son el eje fundamental para que nosotros podamos desarrollar el capital humano de la empresa y en este sentido, observen que aportan tanto a la persona como a las organizaciones y se ven influidas por una serie de factores externos de la organización, pero también externos de la persona. Externos de la organización o alrededor de la organización como cuáles, como la cultura, como la estructura, como el estilo de liderazgo, como las oportunidades, entre otras. Y en el entorno de la persona, entonces teniendo en cuenta la familia, teniendo en cuenta también su contexto sociocultural, la comunidad a la cual pertenece, entre otros. A partir de ello, pues es que la persona en sí va a desarrollar esas competencias, ¿verdad? Teniendo en cuenta todos estos factores que llegan a influenciar decisivamente. Rápidamente, entonces vamos a hablar acerca de cómo se hace esa gestión de competencias a través del modelado de trabajo, de la fase de reclutamiento y selección también en la empresa, de la remuneración, la evaluación de desempeño y la formación, buscando complementar otros datos que no visualizamos en la sesión anterior, en el video previo. Entonces, empecemos hablando acerca del modelado del puesto. Cuando nosotros hablamos del puesto de trabajo, recordemos que esta es la base para colocar a las personas alrededor de las funciones del cargo dentro de la organización. Recordemos que todas las personas desempeñamos una serie de actividades dentro de un organigrama. Tenemos unas personas que nos dan orientaciones y que en ese sentido también nosotros desarrollamos una serie de aportes a la empresa. Eh, para desempeñar ese puesto, entonces es fundamental que pues la organización hubiera definido previamente una serie de competencias que podríamos denominar globales o cardinales, que se refieren a toda la organización en su conjunto, que serían de la misión, de la visión, de los valores, de todos los objetivos estratégicos que tiene la empresa y que necesariamente todos los miembros de la empresa deben aplicarlos. Y por otro lado, tenemos otras competencias específicas que pueden derivarse por cada área funcional o departamento, es decir, para el área de talento humano, para las personas que trabajan para el área de mercadeo, para el área financiera, para el área de producción, entre otras, pero también habrá otras que son inherentes al cargo y al nivel jerárquico que ocupa esa persona dentro de la organización. Ahora, específicamente, el diseño de cargos representa para la organización y para el trabajador también la agrupación de funciones que el empleado debe desempeñar. Adicionalmente, ese diseño de cargos nos dice cuáles son los métodos y los procesos de trabajo que esa persona debe seguir para cumplir con esas tareas específicas, es decir, nos responde el cómo. Por otro lado, también nos da respuesta a con quién se debe reportar el ocupante del puesto, es decir, quién es su jefe inmediato, a quién debe supervisar o dirigir el ocupante, es decir, si tiene algunas personas a cargo, eh, si solo son subordinados de él o son subordinados también de otros cargos adicionales. Observen que hoy por hoy las organizaciones requieren que entonces nosotros dentro de nuestros puestos de trabajo desarrollemos una serie de competencias.
Acá tenemos algunos ejemplos de esas competencias que las empresas esperan que nosotros desarrollemos. Pueden estar relacionados con los recursos, es decir, desde el punto de vista de la planeación, la organización de esos recursos, por ejemplo, con el tiempo, con el dinero, con los materiales, o sea, las materias primas, los insumos, pero por supuesto también con las personas, aunque aclaremos que las personas no son propiamente un recurso y es el capital más relevante de la empresa. Por otro lado, a nivel interpersonal, se refiere a la articulación de un individuo con otros dentro de la organización y en ese sentido tenemos en cuenta la participación que nosotros podemos llegar a tener como miembros de un equipo, el aprendizaje de nuevas habilidades, la atención al cliente, el liderazgo, la habilidad de negociación o la competencia de negociación, entre otros. Por otro lado, en cuanto a la información, las empresas esperan que nosotros sepamos cómo obtener información, cómo almacenarla y cómo emplearla también. Recuerden que esto está muy vinculado con la gestión del conocimiento. En ese sentido, también tenemos los sistemas, es decir, que nosotros comprendemos cómo nos interrelacionamos con otros sistemas que están alrededor de nosotros, entendiendo los sistemas como no solamente como el software, como los sistemas de cómputo, sino como los sistemas sociales y los sistemas organizacionales que están a nuestro alrededor como empresa. Y finalmente con la tecnología, teniendo en cuenta que también, pues hoy por hoy, vamos evolucionando muy rápidamente de tecnologías y de acuerdo a ello, pues también requerimos ciertas competencias para conocer esas tecnologías y poderlas aplicar de acuerdo al entorno de la organización y a las tareas específicas que la empresa requiere. El análisis y descripción de cargos es el instrumento que generalmente está establecido por escrito por parte de la empresa. Su reunión de análisis y descripción de cargos pues será la que constituya el manual de funciones para la empresa y en ese sentido será la que sintetice o el que sintetice todas las competencias necesarias para cumplir con ese puesto de trabajo específicamente y para que cualquier persona que desee ocupar un cargo en la organización o actualmente lo esté haciendo, pueda ir mejorando paulatinamente. Acá tenemos un ejemplo de grados de competencia. Recordemos que cada empresa es autónoma a la hora de decidir cuáles son los niveles o los grados de competencia que va a aplicar para cada uno de los cargos o los roles dentro de la organización. Sin embargo, hay algunos autores que, por ejemplo, se refieren solo a 4 niveles. Hay otros que tienen mayor cantidad de niveles. ¿De quién dependerán? De la empresa. Pero ¿qué es relevante en relación con los niveles de cumplimiento o de desarrollo de esas competencias? Que siempre debemos partir de un nivel más básico, ir poco a poco hacia un nivel intermedio y finalmente escalar hasta un nivel de más alto cumplimiento de esas competencias. Acá hay un ejemplo relacionado con la colaboración, donde poco a poco la persona se va formando en este sentido. C será el nivel donde tiene menor nivel de desarrollo de esa competencia y A donde hay mayor nivel de desarrollo de la competencia. Entonces, por ejemplo, en C tenemos que nuestro trabajador tiene capacidad para apoyar y colaborar activamente con los integrantes de su área. Eh, Incluso antes que haya manifestaciones expresamente de la necesidad de colaboración. En el B, por ejemplo, tenemos que hay capacidad para brindar ayuda y colaboración tanto a las personas de su área como a otros actores de la organización. Y en el C, por ejemplo, por sintetizar algunos elementos, hay mayor capacidad y mayor disposición para brindar apoyo y ayuda a otros, independientemente que sean de la organización o no, así como también está abierto a apoyar la resolución de problemas, de dudas, entre otros elementos. Observen que vamos escalando de un nivel más básico hasta un nivel mucho más complejo en cuanto a esa competencia. Y recuerden también que dependiendo del cargo, pues las personas van a tener que cumplir ciertos grados de esa competencia. No será, por ejemplo, lo mismo quizás pedirle en cuanto al liderazgo que lo tenga desarrollado un gerente a el nivel o el grado de liderazgo que tenga desarrollado una persona de un nivel operativo que no tenga personas a cargo. Observen que allí se ven las principales diferencias. Ahora, como hablábamos, uno de los principales ejes del modelado de trabajo tiene que ver con
la descripción y el análisis de cargos. Acá tenemos una síntesis de este documento que es tan relevante para la empresa. En la descripción de cargos, generalmente nosotros vamos a anotar el nombre del cargo. Por otro lado, la posición de ese cargo en el organigrama, es decir, si tiene personas a cargo, quién es su jefe, hablando del cargo específicamente, con quién desarrolla comunicaciones colaterales, o sea, en el mismo nivel jerárquico, qué tareas tiene y con qué frecuencia se llevan a cabo esas tareas, qué tipo de responsabilidades posee y en qué grado posee estas responsabilidades. Por otro lado, en cuanto al análisis del cargo que complementa, por supuesto, la descripción de cargos, tenemos en cuenta, en cuanto a requisitos intelectuales, el nivel de conocimiento o de formación profesional que requerimos para ese cargo, la experiencia también que requerimos para el mismo, las competencias que también nosotros estamos esperando que esa persona posea en el cargo y allí lo ideal es que incluyamos no solo el nombre de la competencia, sino la definición de las mismas y los comportamientos o conductas asociadas a este. ¿Por qué es tan relevante que definamos esos comportamientos? Porque a partir de ellos que posteriormente nosotros vamos a hacer también las evaluaciones de desempeño una vez hubiéramos nombrado a la persona en el cargo. Y un elemento fundamental que también aparece en el análisis de cargos son las condiciones de trabajo, que básicamente nos van a dar información en relación con todos los riesgos laborales y el entorno en el cual se va a desempeñar esa persona dentro de la empresa. Ahora, como parte del modelado del cargo, debemos tener en cuenta un aspecto fundamental y es la gestión de la carrera en la empresa. Al interior de las organizaciones es común que nosotros podamos hacer una guía a nuestros trabajadores para que poco a poco vayan ascendiendo, vayan aprendiendo nuevas funciones y en ese sentido puedan ir desarrollándose desde el punto de vista individual. De acuerdo a ello, entonces la empresa debe buscar formar a esos trabajadores en las competencias tanto individuales como grupales necesarias para que puedan cumplir esta función. Siempre esas competencias se van a formar bajo la esfera de dos aspectos. Por un lado, la dirección estratégica de la empresa, o sea, teniendo en cuenta también la misión, la visión, los valores, todos estos elementos globales de la organización y por otro lado, también de acuerdo al análisis que nosotros hacemos de cada persona y de cada cargo, de tal forma que paulatinamente le demos oportunidad de ascender dentro de la organización. Por otro lado, acá tenemos, observen la relevancia que tiene esa descripción y análisis de cargos y esta primera fase de modelado del puesto. ¿Por qué? Porque a partir del diseño de cargos dentro de la empresa es que nosotros logramos posteriormente obtener información que nos va a servir para el reclutamiento y selección de personal, para el entrenamiento y desarrollo, para la evaluación del desempeño y para la remuneración. Si nosotros no tenemos claridad en relación con esa primera fase de ese modelado del puesto o de ese diseño del puesto, pues ya la estructura va a empezar a tambalear, puede que haya algunas falencias en relación con lo que hemos establecido en el organigrama y posteriormente vamos a tener dificultades a la hora, por ejemplo, de seleccionar el personal porque no tendremos normas claras para vincularlo a la organización, tampoco tendremos un programa que esté orientado hacia la formación por competencias claros, los criterios a la hora de evaluar por competencias a los colaboradores también pueden ser muy ambiguos y finalmente la remuneración puede que no tenga en cuenta las competencias y en ese sentido pues no tendríamos en cuenta o no tendríamos como referencia todo este sistema que se debería desarrollar dentro de la organización. En cuanto al reclutamiento y la selección del personal, debemos tomar como referencia que el reclutamiento se refiere a esa fase mediante la cual nosotros queremos atraer a las personas a la organización, atraer a las personas que cumplan con un mínimo las competencias que nosotros hubiéramos establecido dentro de la empresa. En ese sentido, nosotros debemos tener en cuenta, por un lado, que esas competencias, reitero, deben ser claras antes de que la persona pues vaya a vincularse a la organización, antes de que se vaya a iniciar también ese proceso de reclutamiento. Y por otro lado, se puede aplicar una serie de técnicas desde el área de talento humano que son muy heterogéneas entre sí eh, y que pues hoy en día las vemos en nuestro entorno. Técnicas como cuáles, como anuncios en periódicos, agencias de reclutamiento, también medios electrónicos,
también relaciones con instituciones de educación superior como universidades, institutos técnicos, entre otros, que nos permiten obtener esas hojas de vida. Posteriormente, el proceso de selección, recordemos que busca elegir a la persona que cumple en mayor medida esas competencias que previamente hemos definido. De tal manera que en el proceso de selección nosotros podemos aplicar también varias técnicas como entrevistas, como aplicación de test de conocimiento, aplicación de test psicológicos, cuestionarios, entre muchos otros. Recordemos que para el reclutamiento y selección entonces son base que necesariamente tengamos claridad de esas competencias globales de la organización, esas competencias también específicas que pueden ser desde el área funcional o que pueden ser a nivel individual. Entonces, observen, por ejemplo, en este caso, tenemos competencias globales de la organización. Hay algunas tendencias que nos dicen que se relacionan más con la competitividad, el liderazgo, la oferta de valor al cliente, la imagen y la marca. A nivel táctico, observen que tenemos unas competencias desde el área de tecnología, desde el área de producción, de mercadeo, de finanzas, de capital humano, que por ejemplo en el caso de capital humano tenemos competencias como la creatividad, el espíritu emprendedor, la proactividad y el apoyo y el soporte. A nivel gerencial tenemos también ciertas eh, habilidades que nosotros esperamos que tengan las personas que lideren la empresa, como la comunicación, como la toma de decisiones, como el manejo de conflictos, entre muchos otros. Y derivado de esas competencias funcionales, observen que también tenemos unas competencias individuales para cada cargo, que en la última columna las alcanzamos a observar. Por ejemplo, en el caso de capital humano, nosotros esperamos liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, motivación, ¿no? Que son muy relevantes y muy dadas, muy relacionadas con esta temática que trabaja esta área. Ahora, en este esquema nosotros alcanzamos a observar una síntesis específicamente de cómo podemos llegar a hacer todo este proceso de reclutamiento y selección teniendo en cuenta como eje esencial las competencias, la gestión por competencias. Entonces, partimos de algo fundamental que son los objetivos y las estrategias que la empresa haya definido desde su dirección estratégica, también del contexto en el cual se encuentra la organización y de las conductas y actitudes individuales. A partir de ello, entonces tenemos, recordemos que un modelado del puesto, o sea, un diseño de la descripción y análisis de cargos, tenemos ese perfil claro. Ese perfil reúne una serie de competencias técnicas, sociales, de rasgos psicométricos incluso. Posteriormente pasamos a la preselección de candidatos. Eso nos va a dar unos resultados que van a conllevar unas entrevistas preliminares. Posteriormente ello también nos va a dar otra respuesta que va a llevar a que apliquemos una serie de pruebas a los candidatos que queden. Nuevamente con las personas que se filtraron siguen entrevistas a profundidad, entrevistas con el jefe directo y finalmente en el comité directivo o el jefe directo toma la decisión, contrata y vincula a la persona. Ya en una fase posterior al reclutamiento y a la selección le otorgará inducción para que sepa cómo desempeñar su cargo y a partir de esto pues va a ir siguiendo también el desempeño de esa persona para seguir fortaleciendo esas posibles competencias técnicas, sociales, donde pueda tener algunas falencias y que siempre deben estar de conformidad con lo que la organización espera. En este cuadro observamos algunas de las competencias deseables y características deseables para toda empresa y también características indeseables. También alcanzamos a observar lo que la organización actualmente definitivamente no requiere de sus colaboradores. Por ejemplo, observemos lo que no espera. Lo que no espera definitivamente es que sean personas fáciles de irritar, que tengan mal genio, personas que tengan una introversión exagerada, porque eso les va a dificultar su relacionamiento y el trabajo en equipo con otras personas, personas impacientes, personas que tengan poco control emocional, que se salgan muy fácil de sus casillas, que tengan dificultad para expresarse, para comunicarse, para escuchar, para retroalimentar, para relacionarse con los demás, que tengan poca memoria, porque pues eso puede llevar a que también se les dificulte en algunos momentos hacer el trabajo, que se dispersen fácilmente, porque pues si no tienen concentración pueden llegar a tener también algunas desventajas y dificultad para manejar números
en algunos cargos en específico. Ahora, cuando hablamos de la evaluación de desempeño por competencias, recordemos que en este caso el propósito específico que tiene este proceso del área de talento humano es estimar el valor, la excelencia y las competencias de una persona. En particular, buscando que sea una retroalimentación que aporte a la persona para que siga mejorando ese desempeño y fortaleciendo esas competencias dentro del cargo. Este tipo de evaluación se focaliza más en el desempeño que en la persona, o sea, es más relevante para nosotros el desempeño general que de pronto llegar a herir, si se quiere, a la persona en sí, porque si bien le queremos retroalimentar a la persona, eh, no queremos de pronto que se sienta juzgada de alguna manera en este proceso. También debemos para ello promover, centrarse en las acciones que llevan al cumplimiento de esas competencias. Recordemos que eso está desde el modelado del puesto. Y valoramos las competencias presentes, así como los resultados que se están obteniendo y los procesos de formación en las competencias que eventualmente estén más débiles. Existe una diversidad de métodos de evaluación de desempeño, independientemente que sea por gestión de competencias o no. Tenemos la escala gráfica, elección forzada, investigación de campo, una muy común que son 360 grados, una también que cada vez cubre mayor relevancia que es la evaluación por objetivos, las listas de chequeo, el método de incidentes críticos, entre muchos otros. Acá tenemos un ejemplo, en primer lugar, de este tipo de evaluación de desempeño. Observen que en este caso tenemos como ejes, este método se me olvidó mencionarlo precisamente es de escala gráfica. Tenemos la producción que se refiere a la cantidad de trabajo realizado, la calidad de ese trabajo que se refiere al esmero que las personas ponen en él, el conocimiento del trabajo, o sea, la pericia en el mismo, la cooperación, o sea, las relaciones interpersonales, la comprensión de las situaciones, la creatividad y la realización, o sea, la capacidad para ejecutar el trabajo en sí. Y vamos evaluando de acuerdo al nivel en el que ellos hubieran cumplido esas competencias. Este es un ejemplo que nosotros podríamos llegar a aplicar con todas las competencias que tiene ese cargo. Por otro lado, tenemos acá una lista de chequeo, donde, por ejemplo, tenemos competencias relacionadas con la iniciativa, con el conocimiento del trabajo, con el liderazgo, con el cumplimiento de reglas, con la cooperación, la autonomía, entre otros, y las vamos evaluando de manera numérica del 1 al 5. Posteriormente, pues uno supondría que la persona que tenga un número igual o superior a 3, sobre todo superior a 3, pues será alguien que cumpla en mayor medida con las competencias que se requieren para el cargo, que es en últimas lo que se busca. Si no, pues tendremos que entrar a evaluar dónde hay puntos bajos para poder potencializar esas falencias. Igualmente, nosotros también podemos llegar a desarrollar una gestión por competencias relacionada con la remuneración de las personas en la empresa. Recordemos que en este caso en específico, como en los demás procesos del área de talento humano, tenemos como base precisamente el listado de competencias, tanto organizacionales como específicas, a nivel funcional o a nivel departamental y a nivel del cargo que deben desempeñar las personas. Entonces, a partir de ese listado de competencias que nosotros tenemos o mapa de competencias, definimos también una jerarquía de competencias específicas para ese cargo, tanto a nivel organizacional como a nivel funcional. Recordemos que debe ser muy, muy claro el grado o el nivel en el que ese cargo debe cumplir con esas competencias. Posteriormente, debemos tener en cuenta también que los gerentes, específicamente quienes lideran la organización, tienen una serie de también competencias específicas para esos cargos. Y finalmente, debemos ponderar las competencias individuales, teniendo como referencia nuevamente ese análisis y descripción de cargos. ¿Por qué? No podemos cambiar la ponderación porque se supone que si la persona debió entrar con un cierto perfil para ese cargo, pues debe seguir cumpliéndolo en la medida en que siga desarrollándose en el mismo. No tendría sentido que lo cambiáramos en este momento, ¿no? De pronto actualizaciones sí, pero no, digamos que no
no una actualización de pronto de fondo donde se cambie totalmente las competencias, las ponderaciones, porque eso nos haría entender que quizás el proceso que acabamos de hacer de vinculación de la persona a la empresa no fue el mejor o no tuvo en cuenta esos cambios del entorno y pues la idea no es eso. Cuando nosotros remuneramos, no solo tenemos en cuenta desde el punto de vista de lo legal, desde el punto de vista de lo económico, donde, por ejemplo, tomamos como referencia el salario, las prestaciones sociales, las horas extras, entre otros elementos, sino que adicionalmente tenemos en cuenta elementos que son financieros, pero que no son obligatorios por parte de la empresa, como días de descanso, gratificaciones o bonificaciones, primas extralegales, reparto de utilidades, entre muchas otras, y aspectos que no son financieros, pero que también hacen parte de la motivación y la remuneración, como la oportunidad de ascender, la calidad de vida en el trabajo, la oportunidad también y la autonomía de desempeñarse en el cargo, entre otros aspectos. Vale la pena mencionar que si la empresa va a construir todo un sistema de incentivos y de remuneración basado en competencias, debe tener en cuenta, entre otros, que este es un sistema de carácter individual, no puede ser un sistema desarrollado de manera global, porque precisamente pues dependerá de las personas eh, ese interés que tengan en, en primer lugar, en desarrollarse dentro de la empresa y en segundo lugar, el nivel de cumplimiento de las competencias. Para ello, inicialmente el gerente y cada colaborador deben discutir precisamente acerca de cuáles son sus fortalezas, sus limitaciones en cuanto al desarrollo de esas competencias. Posteriormente se debe hacer un programa conjunto de capacitación, de formación en relación sobre todo con esas limitaciones que tiene en cuanto a esas competencias. Y a partir de ello, entonces, pues es que se desarrolla esa remuneración específica para ese trabajador, teniendo en cuenta que el pago debe ser congruente con el cumplimiento de las competencias que está haciendo ese colaborador. Y finalmente, tenemos que también, a partir de esa gestión por competencia, tenemos como resultado la formación que debemos ir impulsando paulatinamente para, por ejemplo, responder esas necesidades en cuanto a limitaciones en la evaluación de desempeño que tuvo alguien en su cargo, también para poder potencializar y que la persona se siga motivando, siga mejorando su remuneración, entre otros elementos. De acuerdo a ello, tenemos unos métodos de formación dentro de la empresa, fuera de la empresa y tenemos otros métodos que podríamos decir o podríamos denominar que son de autodesarrollo, o sea, que la persona por sí misma puede ir desempeñándolos. En primer lugar, en cuanto a los métodos dentro de la empresa o las técnicas dentro de la empresa, tenemos entre las tendencias que hay hoy por hoy el coaching y el mentoring, donde básicamente desarrollamos procesos de acompañamiento por parte de personas externas o personas internas como jefes o incluso por pares que estén muy calificados y que tengan un excelente nivel de desarrollo de esas competencias, siempre buscando que se lidere, se acompañe a ese trabajador, en primer lugar, en la definición de un objetivo específico en relación con esa competencia que quiere trabajar, posteriormente definiendo unas rutinas específicas para llegar a cumplir ese objetivo, ese propósito, y finalmente estableciendo una metodología de trabajo mediante la cual el coach o el líder o el mentor, si se quiere, tenga claridad en cuándo se van a reunir, cómo se van a reunir, cómo se va a hacer seguimiento, entre otros aspectos. Repito, puede ser interno o puede ser externo, dependerá de la organización. Pero recordemos que es importantísimo que ese líder que desarrolle estas actividades debe ser una persona formada adecuadamente. En segundo lugar, también tenemos rotación de puestos. Esto le permite al trabajador que conozca otros cargos dentro de la organización, que puede ser de manera temporal o puede ser también eh, que se esté desarrollando en aras que esa persona conozca el cargo y esté más tiempo de mediano o largo plazo en él. Y finalmente, que en ese punto, desde ese punto de vista, pueda ir desarrollando polivalencia en primer lugar, o sea, que tenga capacidad de adaptarse a distintos roles dentro de la empresa. Y en segundo lugar, que tenga capacidad de ascender en la medida en que va aprendiendo. En tercer lugar, tenemos
Otro elemento que previamente era reconocido como enriquecimiento de tareas o de cargos y que hoy por hoy se conoce como asignación a task force. Y donde básicamente que buscamos asignarle a esa persona tareas nuevas dentro de su cargo de tal manera que el trabajo no se vuelva una tarea rutinaria, monótona, sino todo lo contrario, que la persona pueda ir aprendiendo y en ese sentido pues pueda ir desarrollándose dentro de la empresa. Por otro lado, asignación a comités y a nuevos proyectos que le permiten a la persona conocer nuevas personas dentro de la empresa, interactuar con esos nuevos roles, solucionar problemas, entre otros. Asignación como asistente o staff de posiciones de dirección, donde, por ejemplo, esa persona que tiene unas características específicas y unas competencias puede irlas mejorando en la medida en que está relacionado con alguien de la alta dirección y va aprendiendo las de él y puede ir haciendo seguimiento. Y finalmente, específicamente para los gerentes, paneles para entrenamiento, donde básicamente se le puede formar en una o varias competencias a partir de una reunión con varios gerentes que pueden ir fortaleciendo, haciendo un análisis en primer lugar de las competencias actuales y en segundo lugar fortaleciendo mediante ciertos ejercicios las competencias que quieren llegar a mejorar. Por otro lado, tenemos esos métodos o esas técnicas de formación de competencias fuera de la empresa, con acompañamiento de un mentor, de un líder, pero fuera de la organización. Tenemos, por ejemplo, cursos formales de capacitación o formación. Hoy en día hay cursos gratuitos, incluso a nuestro alrededor, que las organizaciones vienen vinculando, donde se articulan incluso con las universidades también para que lleven a cabo estos procesos y donde se impulsa también estrategias de formación que pueden ir desde el nivel técnico, tecnológico, pregradual, de una carrera profesional hasta el nivel postgradual, dependiendo pues del nivel jerárquico que la persona está ocupando y de lo que la organización también espera de él o de ella. Por otro lado, también podemos desarrollar también con acompañamiento, a su vez, perdón, con acompañamiento de un tutor, de un mentor o de un coach, lecturas guiadas, lecturas que posteriormente van a ser retroalimentadas sobre una competencia específica para que esa persona pueda ir potencializándola. Seminarios externos también es otra estrategia, pero debemos tener mucho cuidado a la hora de elegirlos. Método de estudios de caso, donde generalmente se plantea una problemática general, donde hay multiplicidad de soluciones y a partir de ello se va a discutir posteriormente en un panel grupal. Juegos gerenciales que facilitan a través de la simulación también el desarrollo de ciertas competencias, por ejemplo, toma de decisiones. Juego de roles o role playing, donde también las personas necesariamente asumen una postura desde la perspectiva de un actor distinto a ellos y a partir de esto, entonces van a hacer sus intervenciones en cuanto a una problemática que se les plantea de manera hipotética. No tienen que ser real. Licencias sabáticas, que en este caso pues contribuyen en particular a enfrentar el síndrome del quemado, donde básicamente pues hay unos resultados que han permitido evidenciar que las personas si trabajan mucho, durante muchas horas y demás, de pronto si no tienen vacaciones ni nada de ello, pues pueden verse agotadas y en este sentido, teniendo en cuenta esa dinámica laboral que a veces es un tanto agotante, las licencias pueden tener un efecto positivo para que la persona descanse durante unas semanas, durante unos meses y en ese periodo puedan desarrollar otro tipo de trabajos o otro tipo de aportes relacionados con el trabajo, por ejemplo, proyectos específicos. En el caso de las universidades, por ejemplo, podemos hacer libros, cosas por el estilo. Aunque, infortunadamente, pues esto se lleva a cabo más en países desarrollados que actualmente, pues en países que no lo somos. Y finalmente, actividades fuera del ámbito laboral, que puede ser a través de ejercicios de trabajo en equipo, de interacción, donde las personas realmente puedan articularse, puedan unirse y puedan mostrar y desarrollar esas competencias que tienen. Realmente son juegos, ¿no? Que hoy por hoy pueden llegar a aplicar. Uno de los más comunes que tenemos es que seguramente ustedes han visto videos y demás, el reto del masmelo, donde las personas con pasta tienen que unirla, con pasta de seco tienen que unirla y posteriormente construir una pirámide y a partir de ello pues se desarrolla el trabajo en equipo, el liderazgo, entre otras competencias. Y finalmente tenemos unas técnicas o unos métodos que contribuyen al autodesarrollo. Entonces, ¿qué podemos
formar esas competencias desde el punto de vista individual, por fuera de la empresa. Entonces, podemos tener, por ejemplo, referentes donde básicamente analizamos, elegimos a un actor que nos llame la atención, que sea un ejemplo a seguir, y a partir de él analizamos esas competencias a través de Internet o a través de otros medios distintos y buscamos también verificar toda su experiencia, su historia de vida para intentar imitarla de alguna manera. Actividades extracurriculares, como por ejemplo el coro, el teatro, eh, el yoga, el baile, entre otras, que facilitan, por ejemplo, el desarrollo de competencias como el compromiso, la dedicación, la disciplina, el trabajo en equipo, entre otros. Y también pues pasamos un rato agradable y nos relajamos. Lecturas, cursos, películas que facilitan el conocimiento teórico de la competencia, también el desarrollo dentro de un entorno específico y la puesta en práctica de ella de acuerdo a un plan de acción personal. Eso es importantísimo, que en este caso en específico lo ideal no es solo leer, por ejemplo, un libro de autoayuda sobre X competencias, sino que seguir también un plan individual para hacer seguimiento y verificar que sigamos mejorando paulatinamente. Y finalmente, otra técnica son los deportes, donde pues en primer lugar impactan positivamente nuestra salud y en segundo lugar permiten influir en nosotros para relajarnos, distensionarnos, mejorar por ejemplo deportes como el fútbol, como el baloncesto, como el voleibol, el trabajo en equipo, también las relaciones, la comunicación con las demás personas, entre otras competencias. Muchas gracias por su atención, espero que haya sido de gran utilidad estos elementos relacionados con la gestión de competencias y espero que puedan seguir viendo los demás videos programados en el